Buenas tardes a todos, soy Flavia Matsuda y les doy la bienvenida a una nueva teleconferencia de Invertir Online. Como se habrán dado cuenta, estamos bajo una nueva modalidad en esta cuarentena obligatoria, aportando nuestro granito de arena y con la esperanza de que entre todos podamos salir adelante. Antes de comenzar, voy a anunciar el ganador del libro Más allá del plazo fijo, este libro que les enseña a invertir en instrumentos de renta fija como los bonos. Y el ganador de esta semana es Germán Sergio Arduino. Así que Germán, felicitaciones. Vamos a estar llamándote para acordar la entrega del libro. Recuerden que los que quieran participar pueden hacerlo inscribiéndose gratuitamente en nuestro sitio www.invertironline.com/sorteo. Bueno, como no podía ser de otra manera, hoy vamos a estar hablando sobre el coronavirus y cuál es el impacto que esta pandemia está teniendo en la economía global y local. Y particularmente hablando de Argentina, uno de los temas de mayor atención en estos momentos por parte de los analistas y del mercado es el tema de la renegociación de la deuda, que se está dando en un contexto muy particular. Así que sobre esto estuvimos consultando a dos especialistas. Estamos hablando de dos economistas de renombre. Por un lado, Lorenzo Sibó Gravina, que es director de la consultora Ecolatina, y Gabriel Camaño, socio gerente de la consultora Ledesma. Así que vamos a ver qué tienen ellos para comentarnos. El 31 de enero pasó bastante desapercibido, sobre todo en los mercados financieros internacionales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró, producto del brote del coronavirus, la emergencia sanitaria internacional, un paso antes de la pandemia. Por un par de días, semanas diría, los mercados se mantuvieron expectantes, pero sin acusar recibo de esta novedad. Ya para primeros días de febrero empezaron a llegar las cifras de China, los problemas de China, el freno de la economía de China, y además que el virus empezaba a contagiarse y a impactar en Europa, etc. Y eso hizo que los mercados financieros se colapsen, mientras obviamente todas las variables económicas reales empezaban a mostrar: el comercio internacional, el freno de la producción en China, el freno de los puertos de China, empezaba a tener impacto real, pero obviamente todo esto en una situación de pánico y de creciente contagio del coronavirus generó que se desplomen los mercados financieros internacionales con tanta intensidad o mayor aún que el desplome que sufrieron los mercados financieros después del colapso, de la quiebra de Lehman Brothers allá por mediados de septiembre del 2008. La situación, como les decía, ya es muy grave en materia de los mercados financieros y también grave en materia de actividad económica, porque muchos países están tomando medidas similares a la de Argentina de cuarentena, que obviamente para tratar de aislar el contagio o moderar el crecimiento del virus, el contagio del virus en los países, pero a costa obviamente de una parálisis o un menor nivel de actividad. Si esta situación, que no sabemos, se resuelve relativamente rápido, se pierden 1 o 2 trimestres, la economía mundial va a caer en recesión, pero podría estar recuperándose en la segunda mitad del año. Pero la realidad es que esto está por verse. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a poder domar al coronavirus, cuándo se va a poder contener la situación, e incluso quizás algunos países empiecen a salir para lo que sería el verano en el hemisferio norte, estamos hablando de junio, julio, pero todavía en el hemisferio sur hay varios países que pueden tener un problema con el invierno y con el virus, con lo cual la recuperación puede demorarse y hacer que el 2020 sea un año bastante recesivo para la economía mundial y obviamente con un desplome fenomenal, como no se veía de la crisis de 2008-2009. Bueno, acá estoy grabando este video para Invertir Online desde mi casa en plena cuarentena. Las preguntas que me pasaron, las primeras dos, tienen que ver con cuál es el impacto que se espera del impacto del coronavirus en la economía mundial y qué tan rápido se puede esperar una recuperación. Claramente la segunda pregunta ya empieza a descontar la respuesta a la primera. Lo que se espera es que haya una recesión global. Una recesión global es un evento muy inusual para la economía mundial, al punto tal de que en los últimos 60 años solo hubo 2 recesiones globales. Esta sería la segunda. La primera fue con el 2008-2009 y con la particularidad de esta que afectaría particularmente a China, que es el gran motor de las economías emergentes y por lo tanto va a tener un impacto mayor sobre los emergentes.
Este es un shock real que afecta a la oferta, la capacidad para generar ingresos, sobre todo vía la disponibilidad de trabajo, que después con cadenas globalizadas de producción termina afectando la disponibilidad de insumos claves, pero en consecuencia afecta la productividad de todos los factores productivos y afecta el dinamismo de la oferta. Es decir, lo que está afectando es la capacidad de generar ingresos de la oferta y en consecuencia retribuir a los factores productivos en consecuencia. Y eso luego se traduce en una caída directa de la actividad y un segundo impacto que tiene que ver con la merma de los ingresos y una caída de segundo orden en la cantidad que viene por el lado de la demanda. Pero el primer shock es de oferta. Los shocks de oferta suelen generar caídas abruptas de corto plazo que una vez que se superan generan recuperaciones relativamente rápidas. Por eso se especula siempre con una recuperación en forma de V. Lo que pasa es que lo difícil de predecir es cuánto va a durar el shock de oferta. Durante cuánto tiempo la pandemia mundial va a requerir este tipo de medidas que tienen altos costos económicos y no vamos a encontrar otra manera de lidiar eficientemente con ella. Y el punto final para superarla obviamente es la vacuna y el cóctel antiviral, que eso puede llevar bastante más tiempo. A nivel local, la pandemia no se encuentra en el peor momento, porque a diferencia de otros países, la Argentina, tanto en los indicadores sociales como económicos, viene de 2 años de franco deterioro, recesión en 2018-2019, inestabilidad cambiaria, aceleración de la inflación anual en torno al 50%, y además indicadores sociales que muestran que la pobreza roza el 40%, nuestra economía, a diferencia de otras economías más desarrolladas, tiene mucha gente que depende del cuentapropismo o de la informalidad, con lo cual cualquier medida para contener la expansión del virus, que Argentina por suerte ha hecho de manera temprana, ha puesto cuarentenas cuando todo el resto del mundo estaba poniendo cuarentenas, pero con la particularidad que en nuestro país los primeros casos se dieron bastante después el contagio respecto de lo que fue obviamente en el epicentro en China, Europa y Estados Unidos. El problema justamente de no tener ahorros y tener una situación muy endeble, por ejemplo, el propio sector público hoy está al borde del default, está tratando de renegociar o de reestructurar su deuda con el sector privado, pero el problema de no tener buffer es que cualquier shock externo negativo te impacta sobre una economía ya muy dañada y un tejido social muy endeble. Conclusión, obviamente, la cuarentena es buena, la Argentina tiene chances al haberlo hecho temprano, de moderar la curva de los contagios, evitar una saturación de la salud, de los hospitales públicos, pero obviamente sobre llovido mojado en materia económica, y eso es grave, sobre todo para que los indicadores sociales, socioeconómicos de la Argentina ya mostraban muchos problemas de desempleo, de pobreza e informalidad, sobre todo en los grandes centros urbanos, el conurbano, bonaerense, Gran Rosario, Gran Mendoza, y esta situación lamentablemente hace que incluso una cuarentena, que es muy correcta desde el punto de vista de salud, tenga que reverse en el corto plazo, porque si no la situación económica va a ser incluso peor o puede generar una crisis económica de tan profundidad que la situación social estalle, no por los problemas tanto sanitarios, sino más por problemas económicos, ¿no? Hay un primer impacto sobre la economía argentina, que es Argentina aún sin tener foco local y sin las medidas de aislamiento, cómo hubiera impactado el coronavirus. Hubiera impactado vía flujos de comercios y términos de intercambio, el precio de lo que vendemos en relación de lo que importamos. Todos nuestros socios comerciales están siendo afectados. China es nuestro segundo socio comercial, Brasil es nuestro primer socio comercial, pero China es su segundo socio comercial. Todos nuestros socios comerciales, los que siguen la Unión Europea, o están siendo afectados por el virus, y también tiene a China como uno de sus principales socios comerciales, con lo cual había un impacto ya de por sí importante vía la caída del precio de lo que vendemos y vía una menor demanda de nuestros productos. A eso se le suma ahora, no tenemos tanto impacto por el lado del desapalancamiento de flujo de capitales, porque en realidad los flujos de capitales, ese proceso ya se produjo durante los 2 últimos años, y ahora tenemos la cuenta capital cerrada con el CEPOM. Así que es por defecto que no se produce, porque ya se produjo, digamos. Se produjo durante los 2 nuevos años ese proceso.
Ahora tenemos el desarrollo de un foco local que genera medidas de aislamiento, y entonces ahí lo que se te empieza a producir es que cerrás parte de la economía, parte de la economía está totalmente cerrada, no está operando, con lo cual su capacidad de generación de ingresos se va a cero, y hay otra parte de la economía que está funcionando con distinta magnitud en términos parciales, digamos, y también ven afectada su capacidad de generar ingresos. Entonces lo que podés empezar a tener es sectores que no generan ingresos, generan menos de lo que necesitan, y tenés la cadena de pago frenada, está frenado el crédito bancario, están todos los cheques colgados en el aire, y entonces tenés un cóctel muy complicado. Por ahora el gobierno atendió mucho más el tema de la demanda y de los pasivos que el tema de los generadores de ingresos, que es esto que estoy explicando, que son los que están sufriendo el shock, y eso es lo que tiene que enfocar el gobierno, que es lo que están haciendo las economías del resto del mundo, es decir, cómo hacen para que el impacto sobre la cadena de pagos y la generación de ingresos de los sectores que no están funcionando se sienta lo menos posible. Para eso tenés que tomar medidas por el lado fiscal, de auxilio directo y de auxilio impositivo también, y medidas por el lado monetario que den liquidez al sistema financiero. Ahora nosotros no estamos proveyendo, haciendo que la cadena gire a pesar de los problemas que tenemos y proveyendo liquidez, sino que en realidad en parte la estamos trancando porque tenemos suspendido el clearing. En cuanto al impacto de la economía real, todo dependerá de cuánto sea finalmente el tiempo de aislamiento y qué tan profundo sea, cuánto afecte a cada sector, digamos. Pero en términos simples, a principio de año se estaba esperando una contracción en torno al 1% promedio anual del PIB y ya estamos en 4% de caída del producto, y puede ser mayor, todo dependerá cómo se desarrolle y qué tan acertadas sean las medidas que se tomen. Por último, el impacto en materia de reestructuración de la deuda es negativo. Si había una chance, una ventana de acordar una reestructuración ordenada con el nuevo gobierno, hoy en este contexto la verdad que los acreedores privados internacionales lo único que les interesa son los activos libres de riesgo, ni hablar con los países emergentes o la Argentina, que es un outlier incluso entre los países emergentes. En este sentido el timing es malo, y si había una oportunidad parecería que pasó, y el problema en Argentina es que no puede esperar. No podía esperar ya antes. ¿Por qué? Porque a partir de mayo sobre todo hay vencimientos de bonos en ley extranjera que hay que pagar en divisas, en moneda dura, y que no tenemos muchas reservas en el Banco Central, y en este contexto que además sobre esta situación endeble esperar no era una buena alternativa. Si ahora se suma que por efecto del coronavirus, de la cuarentena, el impacto económico va a ser más fuerte, se va a perder recaudación, el gobierno va a tener que aumentar el gasto, fomentar el crédito, etcétera, etcétera, la situación de las finanzas públicas está mucho peor que antes, las chances de hacer un acuerdo de una quita fuerte de la deuda y que lo acepten los acreedores financieros internacionales han bajado. Hoy las alternativas del gobierno son un canje light, es decir, con algún alargamiento de plazos y con poca quita nominal, que hoy quizás los acreedores financieros internacionales estarían dispuestos a hacer, o de alguna manera declarar el default, sobre todo la deuda ley extranjera, porque pagar cash con reservas escasas no tiene demasiado sentido. La verdad es que no favorece. Argentina necesita que el mundo empuje lo más posible y que la economía local ande lo mejor posible, de forma que su capacidad de pago sea buena y más allá de lo que se reestructure la credibilidad de la oferta, es decir, la probabilidad de que Argentina vuelva a recaer en el futuro en una situación similar por parte de los que asignan los acreedores sea baja. Con tantas incertidumbres adicionales allá las que mismas provee Argentina, los acreedores la verdad es que tienen demasiadas dudas. La situación fiscal se va a deteriorar todavía más, la capacidad de crecimiento de Argentina se va a deteriorar todavía más. A Argentina lo agarra el shock internacional sin un esquema de política económica definida, sin presupuesto, con lo cual lo agarra desprovisto de instrumentos para hacerle frente, con lo cual se le va a hacer muy difícil superar el shock. Con lo cual en ese contexto es muy difícil que el shock favorezca a Argentina. Por otro lado, si bien es cierto que todas las deudas de todos los países sufren, la deuda argentina se fue a
a paridades ya demasiado bajas, a paridades donde ya es posible que jugadores que no están interesados en una reestructuración empiecen a comprar deuda argentina. También ya está trascendiendo noticias de que hay fondos consultando sobre las condiciones para ejercer los CDS, con lo cual el panorama es bastante complicado. Ya era complicado y se complicó más. La última conferencia de Guzmán, lo único que aportó, porque el gobierno sigue escondiendo las cartas, es la definición de cuál es el universo real que se quiere reestructurar, metiendo los bonos del canje 2005 y 2010 adentro. O sea que esa discusión ya está saldada, y bajo un sendero fiscal y de crecimiento con superávit primarios bastante bajos de largo plazo y con un crecimiento bajo, con lo cual dio a entender una capacidad de pago de la Argentina baja. Por lo tanto se descuenta que la oferta va a ser bastante agresiva. La quita en valor actual, combinando todo, plazo, quita de cupón y quita de capital, con lo cual en el contexto mundial actual y dada la última presentación del ministro, ya lo que se venía hablando, la última presentación del ministro, que también fue complementada con un análisis de sustentabilidad del fondo en línea con lo que hizo el ministro, da a entender que vamos a una reestructuración bastante dura, y en ese contexto es muy poco probable que el impacto del coronavirus nos favorezca. Mi nombre es José Ignacio Vano, soy gerente de Research en Invertir Online, y bueno, con esto quería hacer el cierre de esta teleconferencia atípica que dimos hoy. Bueno, ustedes saben, por tema coronavirus y demás, nos vimos forzados a, en lugar de recibirlos en presencia, como siempre están acá en nuestras oficinas, grabar cada uno en el lugar donde esté. Así que bueno, le quiero agradecer especialmente a Lorenzo Sigó Gravina y a Gabriel Camaño, porque la verdad que ya se han tomado un buen trabajo desde su casa, grabarse ellos mismos el fin de semana, mandarnos los videitos con las respuestas, etcétera. La verdad que bueno, les quiero agradecer mucho porque es muy valioso todo lo que hicieron. Yo quería agregar nada más un temita para aportar a esto que estamos charlando, que es que sobre esta discusión acerca de si la recuperación de la economía tras esta crisis del coronavirus va a ser rápida o corta, si va a tener forma de V corta o V larga o L, etc. Hay un punto que es crucial, que se nombró en los videos, que es que esta crisis viene del lado de la oferta, no de la demanda. Entonces el problema no es vender, la gente quiere comprar. Estoy hablando del resto del mundo, no en Argentina, ¿no? Estoy hablando en todo el mundo. El mundo viene de 11 años seguidos de crecimiento económico como no había tenido nunca en la historia. Si a eso le sumamos todos los esfuerzos enormes que están haciendo los gobiernos centrales, digamos, Estados Unidos, Europa, Japón, las medidas económicas y financieras que están tomando, monetarias, son billones con B, son billones de dólares que están tirando a la calle justamente para incentivar la economía. Entonces, recuperado el problema del coronavirus, ya antes venía bien el mundo, con todo esto creo que la fuerza compradora va a ser grande, entonces la recuperación debería ser inmediata. Yo me imagino una V corta, así bien marcado, con la producción que viene, pega y rebota, me imagino eso. Incluso tras la recuperación, esos meses siguientes probablemente tengamos una cantidad de producción que nunca habíamos visto antes en la historia, porque justamente hay que empezar a recuperar stocks. ¿De qué modo creo yo que esto no puede pasar? Y bueno, si la recuperación, si el problema de la enfermedad del coronavirus es demasiado largo, entonces lo que vemos es que la fuerza compradora empieza a desaparecer. Entonces de a poquito vemos que todos los días en realidad la gente pierde poder de compra porque pierde su trabajo o pierde su fuente de ingreso o lo que sea. Entonces desde ese lado una prolongación extrema o mayor del coronavirus va a ser ahí sí que se empiece a desinflar el poder de compra. Entonces cuando aparezca la oferta no va a estar la demanda, y en ese caso sí va a ser mucho más lenta la recuperación. Pero bueno, ese es mi aporte, eso es lo que quería comentar. Bien, eso es todo entonces. Les agradezco por asistir a esta teleconferencia. El miércoles que viene tendremos otra seguramente de estas características a distancia por este mismo problema. Buena semana para todos.